¿Quieres aprender sobre la sismicidad del Perú y a realizar este mapa de densidad sísmica? Entonces quédate viendo este video. Para realizar nuestro raster utilizaremos la herramienta de densidad de kernel, la cual nos permitirá calcular la densidad de entidades de punto de alrededor de cada celda raster de salida. Vale agregar que esta herramienta se utiliza para estimar la densidad de datos. Básicamente, la sismicidad en el territorio peruano es originado por el proceso de subducción de placas. La geodinámica y la geomorfología del Perú tienen su raíz en el proceso de convergencia de placas entre las placas de Nazca, la cual es la placa oceánica, y la placa sudamericana, la cual corresponde a la placa continental. Para comprender esto, debemos entender que el planeta Tierra no es una esfera sólida, sino un sistema formado por placas que están en constante movimiento. Ahora bien, este movimiento es gracias a las corrientes convectivas, las cuales son corrientes dinámicas de magma. Entonces, en este desplazamiento de placas, estas placas se destruyen en una zona de convergencia y también se crea nueva placa en una zona de divergencia. Una vez tenemos claro esto, debemos ubicarnos en la parte oeste del continente sudamericano. El Perú se encuentra sobre la placa sudamericana y la placa de Nazca se subduce a esta por ser más pesada y joven. Por lo tanto, se destruye, mientras que la placa sudamericana es más antigua y ligera. Entre la placa de Nazca y la placa sudamericana es un proceso de subducción. Este proceso básicamente es este. La placa de Nazca, por ser más pesada, se subduce por debajo de la placa sudamericana. Entonces, cuando ocurre este proceso, puede ocurrir quiebres en la zona de convergencia. Ahora bien, este proceso es el causante de la ocurrencia de sismos de diversas magnitudes y profundidades. Sin más que decir, comencemos con la elaboración de nuestro mapa. Bien amigos, entonces, los insumos que necesitamos para realizar nuestro mapa de densidad son los siguientes. El primero es nuestro archivo en formato shape de puntos de los sismos del Perú, para este caso, los cuales tienen que estar, si desean, en UTF. Para este caso estarán en ese sistema de referencia de coordenadas. Bien, otro archivo que necesitamos y es necesario es los límites del país, en este caso del Perú. Bien, entonces una vez tengamos estos dos insumos, ahora nos iremos a Search y digitaremos kernel. Bien, una vez hecho esto, debemos darle clic a la herramienta densidad de kernel. Bien, una vez hecho esto, nos saldrá la siguiente ventana, en cual en el primer campo nos pide ingresar los puntos. En este caso ingresaremos los sismos. Ahora bien, si se utiliza una configuración de campo de población que no sea none, el valor de cada elemento determina la cantidad de veces que se va a contar el punto. Por ejemplo, un valor de 3 hará que el punto se encuentre como 3 puntos. Los valores pueden ser de tipo entero o punto flotante. Para este caso elegiremos la opción none para que cada punto tenga el valor de 1. En otras palabras, cada punto de sismo registrado tendrá un valor de 1. Bien, entonces seleccionamos en este campo none. Bien, en el tercer campo debemos seleccionar el archivo de salida. Para este caso digitaremos densidad-p.tif. Luego daremos clic en save. En el cuarto campo que pide el tamaño de celda, para este caso nosotros trabajaremos con un tamaño de celda de 4000. Bien, en el campo del radio, el cual es opcional, para este caso como estamos trabajando con un área del nivel de un país, vamos a dejarlo por defecto. En el otro campo de las unidades del área, vamos a seleccionar kilómetros cuadrados. Bien, y todo lo demás lo dejamos por defecto. Bien, ahora daremos clic en OK. Bien, entonces como observamos, ya hemos realizado nuestro raster de la densidad de sismos. Bien, si nos vamos a las propiedades, nosotros podemos trabajar con el stretch y podemos seleccionarle una leyenda adecuada. Bien, para este caso trabajaremos con esta leyenda. Como observan, nuestro raster tiene un problema. No abarca todo el país, a pesar si activamos la capa de sismos en esta parte norte del país. No hay tantos sismos de importancia, por así decirlo, solo tenemos uno, pero de todas formas nosotros queremos que el raster abarque toda el área del Perú. Para esto lo que tienen que hacer es lo siguiente: ir a la herramienta densidad de kernel y hacer los mismos pasos que les enseñé al principio. Bien, le damos un tamaño de celda de 4000, un nombre de salida
Bien, y en este caso nos vamos a Environments y vamos a Processing Extents. Bien, una vez en Processing Extents vamos a ir a la extensión y vamos a seleccionar área, nuestra capa de área. Bien, una vez hecho esto daremos clic en OK y una vez verificado daremos clic en OK. Me olvidé mencionarles que el área es un shape, bien, que he digitalizado, que abarca todo el área del Perú. Bien, entonces lo único que tienen que hacer es crear un polígono que abarque todo el país, en este caso el Perú, que van a trabajar. Bien, entonces una vez hayan hecho esto, si recuerdan, este es el raster que se ha creado. ¿Ven? Coincide en gran medida con el polígono área que hemos creado previamente. Entonces ahora ya abarca todo el país. Entonces ahora nos vamos a simbología de nuestra capa raster, seleccionamos stretch y nos vamos al color de rampa. Bien, entonces aquí elegimos un color que nosotros creemos conveniente. Para este caso será este color. Bien, una vez hecho esto, seleccionado el color de la rampa, vamos a darle clic en aplicar y aceptar. Bien, desactivamos los sismos y ya tenemos nuestro mapa de densidad sísmica del Perú. Bien, entonces ahora, si ustedes quieren mostrar, por ejemplo, los sismos de una magnitud de 7 hacia arriba, lo único que tienen que hacer es, nos vamos a la tabla de atributos de nuestra carpeta de sismos y nos vamos en el campo magnitud. Bien, entonces nos vamos hacia abajo. Para este caso ya están ordenados. Entonces todos los sismos de 7 para arriba vamos a seleccionarlos manteniendo el clic izquierdo. Bien, una vez seleccionados vamos a cerrar. Ahora vamos a darle anticlic y vamos a ir a seleccionar esta herramienta que nos permite crear una capa con los objetos de la tabla que hemos seleccionado. Bien, si recuerdan, son los sismos de una magnitud de 7 para arriba. Entonces le damos clic. Bien, una vez hecho esto, ya se ha creado la capa de estos sismos. Entonces lo único que tendríamos que hacer es ir a las propiedades, ir al label, activar el label y nos vamos a la magnitud. Bien, le vamos a dar un tamaño de 9 y en negrita. Aplicar y aceptar. Y como pueden observar, ya vemos los sismos de una magnitud de 7 para adelante. Bien, entonces si ustedes quieren tener un análisis más preciso por departamento, pues simplemente ingresan su shape de los departamentos del Perú. Bien, como lo tenemos aquí. Entonces, si le vamos a propiedades de la capa, le vamos a dar en simbología, vamos a darle una simbología de no color, aceptar, aplicar y aceptar. Entonces ya podemos observar los departamentos del Perú y los sismos. Bien, entonces nosotros si nos vamos al zoom, podemos ir por ejemplo al departamento de Lima y podemos observar que la densidad sísmica en este departamento, donde se encuentra la capital de este país, es alta. Bien, entonces nosotros podemos verificar estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Activamos nuestros sismos, desactivamos las demás capas y nos quedamos con la capa de sismos y la capa del Perú. Bien, entonces si recuerdan, nosotros tenemos una alta densidad sísmica en esta zona. Vamos a verificar con una herramienta de selección, vamos a dar una selección por círculo y vamos a seleccionar esta parte. Bien, vamos a ver cuántos sismos seleccionamos en esta pequeña circunferencia. Bien, tenemos todos estos sismos. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra capa de sismos y nos vamos a la tabla de atributos, podemos observar que en esta pequeña zona se han detectado 400 sismos de los 20.000 que se encuentran en este archivo. Entonces, es por tal caso que en la densidad de kernel se ha identificado una densidad alta, debido a que el color rojo, si pueden observar, es el que demuestra una alta densidad de la concentración de sismos. Entonces, podemos observar que la mayor densidad sísmica del Perú se ubica a lo largo de la costa. Entonces, haciendo el análisis respectivo, tenemos que los píxeles de color rojo representan una alta densidad sísmica. Los píxeles de color medio naranja representan una densidad sísmica media. Y los píxeles de color amarillo y un poco menos intenso de amarillo son la densidad sísmica baja.
Finalmente, los píxeles de color azul son los que representan donde existe una densidad sísmica nula. Entonces, si activamos nuestra capa de sismos, vemos que a pesar de tener una densidad sísmica nula, entre comillas, sí se presentan sismos, pero estos no se encuentran lo suficientemente cerca como para que la herramienta los identifique en un tipo de densidad. Bien, entonces lo más importante sería los focos donde la densidad sísmica es alta, para los respectivos análisis que se realicen, para este caso el Perú, uno de los países más sísmicos del planeta. Según el mapa que realizamos, podemos observar que las zonas con mayor densidad sísmica se ubican a lo largo de la costa del Perú, donde se ubican las principales ciudades y áreas urbanas, lo cual genera diversos niveles de daño en la población y en la infraestructura. Los sismos de foco superficial se encuentran distribuidos entre la línea de la fosa peruano-chilena y la costa, desde el departamento de Tumbes hasta Tacna, y definen la principal fuente sismogénica del Perú. Bien amigos, esa es la breve teoría del origen de la sismicidad en el Perú. Existe una teoría más sólida y mucho más extensa sobre este tema, pero para este video se ha querido reducir y explicar lo fundamental. Ahora bien, si ustedes tienen algún comentario, quieren brindar alguna información extra de la parte teórica o la parte práctica, pues les agradecería que lo dejen en los comentarios. Bien amigos, espero que este video les sirva, utilicen la información, descarguen la información del IGP, abajo les voy a dejar la dirección de donde extraje la información de los sismos. No olviden dejar su like, un comentario para brindar información, alguna crítica constructiva y no olviden suscribirse al canal para más videos.